Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com y en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo se forma esa falsa personalidad, esa máscara de la personalidad y también la falsa percepción que tenemos acerca de nosotros mismos. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque solo a partir de, digamos, ver las cosas como son, podemos descubrir cuáles son los sentimientos que nos están afectando, cuáles son las malas decisiones que estamos tomando, mientras si mantenemos como en ese engaño, ¿sí?, en todas las mentiras que nos decimos a nosotros mismos, pues entonces va a ser muy difícil tomar unas buenas decisiones y por lo tanto pues va a haber muchos sucesos perjudiciales para nosotros en nuestra vida a causa de las malas decisiones, ¿cierto? Entonces empecemos a hablar pues de esas actitudes que por una parte nos alejan como de un verdadero reconocimiento de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y también una falsa proyección para con los demás, ¿sí?, que no nos permite mostrarnos tal y como somos. Entonces, la primera de esas actitudes que nos perjudica bastante es el autoengaño, ¿sí?, el decirnos mentiras a nosotros mismos y estar convencidos de esas mentiras. Entonces, por ejemplo, en una oficina, alguien está convencido de que los compañeros le tienen envidia, ¿sí?, que le hablan y que le critican simplemente porque le tienen envidia o porque son unos malos compañeros, y que el jefe además lo presiona y lo critica porque es un mal jefe, porque es una persona déspota, humilladora, bueno, etcétera. Pero resulta que en el fondo la persona es una mala trabajadora, ¿cierto? Es muy malo trabajando y por eso los compañeros viven encima, ¿sí?, a causa pues de la gestión que él hace, y también el jefe pues también vive encima. Entonces esa mentira que se está diciendo a sí mismo, echándole la culpa a los demás cuando en el fondo pues es el mismo que está produciendo esas situaciones, pues entonces no le va a ayudar absolutamente en nada, ¿sí? A partir de que la persona reconociera verdaderamente y no se engañara a sí mismo que él es el que está perjudicando eso, a partir de ese momento se podría analizar y pensar que está haciendo mal y empezar a mejorar, ¿sí? Pero como le está echando la culpa a los demás y él mismo se considera pues que está haciendo las cosas bien, pues entonces no hay ninguna manera de mejorar ni tampoco de buscar soluciones, ¿sí? Entonces esas actitudes son sumamente perjudiciales. Negarnos, engañarnos a nosotros mismos acerca de cosas en las que seguramente podemos ser responsables y le echamos la culpa a los demás. Muy bien, otra actitud perjudicial es convertir los defectos en virtudes, ¿sí? Y eso pues prácticamente lo hacemos todo el mundo, ¿sí? Cogemos todos los defectos que vemos en nosotros mismos y decimos que son cosas positivas. Entonces la persona desordenada dirá que es una persona muy relajada, que es descomplicada y el desorden se lo está comiendo. La persona que es demasiado sincera y que lastima mucho, entonces dice que es mejor ser sincero, que es una persona que habla con la claridad, cuando en el fondo lo único que hace es, con esa manera de pensar o de ser, atropellar a todo el mundo y hacer sentir mal a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas también lo aleja de conocerse a sí mismo, de sus sentimientos, ¿sí?, y genera una falsa percepción donde seguramente cometerá muchos errores día a día, pero esos errores pensarán que es bueno, ¿sí? Entonces le perjudica altamente esa actitud. Lo otro es la autonegación, ¿sí? Negar cosas que están sucediendo palpablemente, pero se niega a aceptar que es así. Entonces, por ejemplo, estaba en una relación, le abandonaron, en el fondo le duele bastante esa situación, pero entonces se dice a sí mismo, no, es que antes es mejor, ¿sí? Siquiera que se fue, me estaba estorbando y resulta que en el fondo extraña muchísimo a esa persona, ¿cierto? Entonces ahí está negando la realidad de las cosas, de lo que está sucediendo. O por ejemplo, en una discusión, la otra persona pues salió con unos mejores argumentos, ¿sí?, pero la persona, como no quiere mostrarse frágil, por así decirlo, en sus argumentos, no quiere perder, pues entonces insiste y resiste hasta el final con su argumento, ¿sí? También supremamente negativo esto, porque entonces, ¿cómo va a poder solucionar cosas y cómo va a identificar qué está mal cuando insiste en cosas que no son, ¿cierto? Entonces eso sería una actitud que nos perjudica bastante. Otra actitud es la autojustificación, es decir, el mundo maravilloso de las excusas, ¿sí? Para cada cosa que hace mal hay una justificación, hay un culpable,
es que yo no tengo culpa de haber llegado tarde, que es que el tráfico de la ciudad, es que no tengo culpa de haber entregado este trabajo a destiempo porque mire que la impresora tal cosa, que el computador tal cosa, que la luz tal cosa. Entonces siempre va a haber unas cientos de razones para no hacer las cosas a las que se haya comprometido y por lo tanto pues no va a tener cuándo llegar a cumplir unas metas. ¿Por qué? Porque es que siempre van a haber obstáculos y la persona obviamente le da justificación y poder a esos obstáculos. Para el éxito no hay unas excusas, ¿sí? Simplemente es el éxito y ya, y se hizo y se logró, ¿cierto? Pero siempre ante el fracaso siempre hay todas las explicaciones de este mundo y uno no debería admitir todo ese tipo de excusas. ¿Por qué? Porque esas cosas empiezan a tener poder en nosotros mismos y nosotros somos los que tenemos que dominar y moldear las situaciones, no las situaciones a nosotros, ¿cierto? Entonces hay una actitud también muy perjudicial que nos aleja acerca del reconocimiento de nosotros mismos, ¿sí? Con esa falsa percepción de la realidad y de nosotros mismos, pues entonces toda decisión que tomemos va a ser errada, ¿sí? ¿Por qué? Porque nace a partir de la falsedad. Entonces, mucha atención con eso. Ahora hablemos pues entonces de la falsa personalidad que proyectamos a los demás, esa máscara que nos ponemos para salir frente al mundo, por así decirlo, surge por la necesidad de aprobación, ¿cierto? Porque es que le tememos mucho al que dirán, ¿cierto? Vivimos entonces para que los demás nos aprueben. Entonces generamos una personalidad que muchas veces va en contra de nuestros sentimientos, de nuestra manera verdadera de pensar, de sentir, de actuar, pero para que otras personas desconocidas aprueben y nos hagan sentir seguros porque somos personas inseguras, entonces formamos esa personalidad que está de acuerdo con lo que los demás dicen, ¿cierto? Entonces, eso también, pues obviamente es perjudicial porque con el tiempo nos convertimos en esa falsa personalidad. De tanto practicar y de tanto mostrarnos como no somos, pues entonces finalmente vamos a asumir ese papel y vamos a actuar tal y como los demás exigen, ¿cierto? De ese entorno. Entonces nos va alejando de nuestros verdaderos sentimientos, de nuestros verdaderos deseos, sueños y todas esas cosas, pues entonces también es muy perjudicial. Y lo otro es que esa falsa personalidad también se forma por experiencias dolorosas, ¿cierto? Entonces, el típico caso de chico engaña a chica, ¿cierto? Entonces, la chica pues se enoja y piensa que todos los hombres son iguales, entonces a partir de ese momento toma una decisión de volverse una persona manipuladora, ¿cierto? Que como una manera de no sentir sentimientos, como que eso no le afecta. Entonces, esa falsa actitud que genera, pues lo aleja de sus verdaderos sentimientos, de que seguramente será una persona noble, sensible, pero se vuelve una persona manipuladora e insensible a causa de una mala experiencia. Entonces, todo ese tipo de cosas va formando nuestra personalidad, ¿sí? Tanto las malas actitudes que creamos con el fin de complacer a los demás, las malas actitudes a partir de nuestras malas experiencias y la falsa percepción acerca de nosotros mismos con las mentiras que nos decimos, con las justificaciones, con el convertir todas nuestras malas actitudes, nuestras malas vivencias, convertirlas en cosas positivas para pensar de que estamos bien, cuando en el fondo estamos mal. Todo esto es muy perjudicial porque nuestra vida no es más que el resultado de nuestras decisiones, ¿cierto? Entonces, con una mala percepción de nosotros mismos y de la realidad, pues obviamente vamos a tomar unas malas decisiones, ¿cierto? Y las malas decisiones llevan a unas malas situaciones. Entonces, jamás se va a enterar de qué le sucedió, por qué le está sucediendo, porque todo dentro de su pensamiento creerá que todo está bien, ¿cierto? De tantas mentiras que se dice a sí mismo y tanta mentira que proyecta, pues verá todo como no es, entonces habrá unas malas decisiones y por eso el caos que hay en la vida de las personas. Lo que tenemos que hacer entonces es dejar de autoengañarnos y reconocernos a nosotros mismos que si estamos haciendo las cosas mal, pues las estamos haciendo mal, ¿cierto? Dejar de ver virtudes donde no las hay, ¿cierto? Si realmente somos una persona pues demasiado sincera, a ver, planteemos si eso realmente está lastimando a los demás, ¿eh? También dejemos las excusas para todos lados, porque es que excusas
siempre las habrán y todo el mundo las puedes tener, porque dificultades siempre las van a haber, ¿cierto? Pero no las debemos admitir en nuestra vida, sino rechazarlas para siempre concentrarnos en los resultados, ¿sí? Y también es importante, digamos, aprender a convivir con los demás, pero no dejarnos arrastrar completamente, sino saber, digamos, tener nuestra personalidad y ser muy firmes en nuestra forma de pensar y en lo que sentimos, ¿sí? En la medida que nosotros nos sintamos seguros, esa seguridad la van a respetar los demás. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, y bueno, nos vemos entonces en un próximo video. Los invito a suscribirse y a visitar nuestra página web descubresubconsciente.com, y suscríbanse ahí en el botón rojo, denle clic para que no se pierdan los próximos videos, ¿de acuerdo?